Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Tengan ustedes muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Charlas Charletas que se emite como de costumbre por FM Arcón Cultural. Vamos a tener temas, por supuesto, como todos los días que charlamos y hacemos charlas charletas, tal como dice la palabra, muy interesantes, por supuesto. Vamos a anunciar también a nuestros sponsors, conchispa.com, las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y el suplemento Arcón Cultural, que lo pueden encontrar en arconcultural.wixsite.com /, de acuerdo a la modalidad de cada país, Colombia. Vamos a introducirnos también en el tema que va a ser el principal en el día de la fecha, que lo va a presentar, por supuesto, el compañero que siempre me acompaña durante todas estas noches de plenilunio e insomnio, y que nos va a hablar justamente de toda esta cuestión. Héctor Carlos, tenga usted muy buenas noches. Hola, Carlos Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, acá es de noche, en otros países puede ser más temprano. Un saludo a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora. Yo estaba pensando esta semana que hay un tema muy interesante que se relaciona con el arte de escritura y con el arte pictórico. Pero todo comenzó por la escritura. Me refiero al dadaísmo. El dadaísmo, ¿por qué se llama dadaísmo? Porque estos artistas le dieron ese nombre imitando lo que dice el niño antes de hablar. El niño, cuando nace, el bebé, dice da, porque no habla todavía. Entonces da. Entonces de ahí surgió la palabra dada. Es una forma de encarar el arte, ya sea escrito, empezó como escrito, después pasó a la pintura, de una manera espontánea. Esto se relaciona, en realidad nace por la relación con el psicoanálisis de Sigmund Freud. Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis, que introdujo la idea del inconsciente. Lo que estos artistas decían, que el inconsciente expresarlo en el arte. Surgir del inconsciente, lo primero que se le ocurra a la persona, en una asociación libre, escribirlo o pintarlo. A ver, Carlos, vos tenés un poco más de conocimiento en la parte literaria del dadaísmo. Comentanos algo. Sí, doctor Carlos, convengamos que el dadaísmo, un poco refiriéndome a lo que usted quería decir, ¿cierto? En el principio, cuando se refiere a esas pequeñas palabras o esas pequeñas combinaciones que dan el nombre a este movimiento emblemático que fue uno de los más grandes del siglo XX y que influiría muchísimos años más tarde. Se habla, entre otras cosas, y es una hipótesis de las primeras palabras del bebé, pero independientemente de eso, va muy de la mano con el significado del dadaísmo, ¿cierto? Que es el arte por el arte en sí, el arte sin sentido. ¿Y qué hace el niño? Hablar sin sentido. El dadaísmo es una reacción, una provocación a los inconvenientes de su tiempo, ¿sí? Recordemos que los poetas, ¿cierto? Poetas como Tristan Tzara, que fue uno de los principales lugartenientes de ese movimiento tan importante, se van, ¿cierto? Como otros tantos alemanes. Recordemos que Alemania es un país donde el dadaísmo pega muy fuerte, sobre todo porque Alemania era uno de los países más afectados por el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Entonces todos estos poetas terminan concluyendo en el famoso Cabaret Voltaire, en Zúrich, en Suiza. Se ve que allí encontraban una mayor libertad para poderse expresar, para tratar de dar a conocer sus opiniones, y se dirigen hasta allí.
donde funda justamente el movimiento Dada en 1916. Estamos hablando que ya la Primera Guerra Mundial llevaba 2 años, Austria, Hungría, Alemania, enfrentándose a Francia, a Gran Bretaña, a Rusia, el Imperio Turco que estaba del lado de la Triple Entente, o la Entente Cordiale, como le llamaban en aquellos tiempos a esa alianza de países, y digamos que la carnicería era terrible. El dadaísmo políticamente se identifica con la izquierda, ¿sí? Con la izquierda más radical de todas. Se identifica con la Revolución Rusa, o mejor dicho, con la previa a la Revolución Rusa. Después obviamente va a abrazar los ideales del comunismo. Hay indicios incluso entre los espartaquistas, ¿sí? Recordemos que Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son los principales referentes de ese movimiento de extrema izquierda alemán. Finalmente el movimiento dadaísta se va a extender hasta el año alrededor de 1923, 1926, y va a ser perseguido de una forma extremadamente sanguinaria. Incluso le cuento que el Tercer Reich considera el dadaísmo degenerado, lo sustituyen por el arte nacional, el retorno al Renacimiento, a esas estatuas germanas, esas pinturas que hablaban de una raza superior. Mientras volvamos a empezar, vayamos otra vez vuelta al principio, ¿sí? El dadaísmo era un movimiento, como lo dice la palabra, era una provocación, ponerse en contra de los valores artísticos que se manejaban en ese momento, Héctor Carlos. Justamente a eso iba a ir yo. La esencia de este movimiento artístico es protestar, rebelarse contra lo clásico, el arte clásico, que era representar o describir, en el caso de la literatura, las cosas con lógica. El dadaísmo tiende a lo no lógico, a lo incoherente, a lo espontáneo que surge del inconsciente. De allí que todos los escritos dadaístas son muy difíciles de interpretar, en realidad no requiere interpretación. El psicoanálisis hablaba de la asociación libre, lo que surgía espontáneamente al cerebro, en el pensamiento. Y surgen palabras o frases incoherentes. Esa incoherencia es una protesta, por eso que es un movimiento de protesta. Algo así como decir, en casa de herrero no se le mira a colmillo. Algo que no tiene nada que ver, ¿cierto? Claro. Y que cae como cae, porque eso es como una cosa que cae. De hecho, una de las cosas que decía Tristán Tzara era de cortar un periódico, cortar las letras, tirarla y armar un poema en el orden que caigan. O sea, es una cosa absolutamente carente de sentido, que no apunta a ningún lado y que se opone, como usted lo decía incluso fuera de micrófono, se opone al cubismo, se opone hasta el primo hermano, que es el surrealismo, se opone. ¿Por qué? Porque hasta el surrealismo tenía normas, e incluso muchos de los poetas dadaístas, o los poetas que se consideran dadaístas, que crean sus propios estilos de dadaísmo, se empiezan a dar cuenta que verdaderamente escriben con intención de decir algo, lo cual es un sabotaje al propio dadaísmo, ¿cierto? Y ellos se dan cuenta, entonces dicen, sí, pero esto es un dadaísmo con tal estilo. Pero es dadaísmo, pero no es dadaísmo. ¿Me explico lo que le quiero decir? Claro, justamente ahí viene un detalle muy importante. El surrealismo es un movimiento posterior que tiene sus raíces en el dadaísmo, pero que tiene un sentido. Es la expresión más o menos coherente, tampoco es coherente del todo, del inconsciente. El inconsciente se expresa a través de imágenes escritas o pintadas, la pintura surrealista. Dalí, después podemos hablar un poco de Dalí, que es surrealista. Son imágenes incoherentes, de ahí la relación con el dadaísmo, pero tiene un sentido, que tiene incluso un mensaje. Hay un cuadro famoso de Dalí, los relojes blandos, esos relojes que se doblan todos se derriten, sí, que están en una situación así de un desierto, con montañas, con arena, bueno, un lugar medio inhóspito con mucha luz, y los relojes que se derriten.
Se llama La persistencia de la memoria el cuadro. Pero tiene un sentido, es decir, el surrealismo le da un sentido a la obra. Un sentido que a veces cuesta verlo, interpretarlo. En cambio el dadaísmo no, el dadaísmo es el sinsentido, es el absurdo. El absurdo es otra forma, el teatro del absurdo, por ejemplo, se relaciona con el dadaísmo, porque a través del absurdo y a través del dadaísmo se busca movilizar las fibras más íntimas, más profundas del ser humano, y a través del arte. Por eso que nace en el arte, no hay una tecnología dada. Aunque hoy en día algunas cosas de tecnología tienen elementos dada. Por eso que es muy profundo el movimiento dada, porque parte del inconsciente, y el inconsciente mueve a las personas. De allí que los poemas de Tristán Tzara, después vamos a recitar algunos de los poemas de Tristán Tzara, y nuestra compañera Cristina también va, que ella es dadaísta. Ella en pintura es naif. La pintura de ella, el estilo de ella es naif. Y tiene una raíz dada. Y nos va a dar una sorpresa después, pero después que lo mencione ella. Porque ella a mí ya me no, sí, yo creo que mejor que ella no lo va a poder explicar nadie esto. Claro, que ¿Le cuento algo? Sí. ¿Le cuento algo, Héctor Carlos? Incluso las raíces del dadaísmo van a encajar perfectamente con lo que ocurre ya a finales de la década del 40, incluso influenciado por sustancias, ¿cierto? Si bien el dadaísmo no se entremezcla con lo que son sustancias, que va a ser el famoso pop art de Andy Warhol, que es un movimiento que surge después y que bebe justamente de lo popular, ¿sí? Recordemos que los cuadros dadaístas no solo es poesía, hay esculturas, sí. hay pinturas dadaístas, ¿sí? Por ejemplo, toman artefactos, ¿cierto? Como es el caso de lo que implementaba uno de los famosos pintores del dadaísmo, que es Marcel Duchamp, poner un orinadero, y mostrarlo y ponerle simplemente, titularlo La Fuente. Y qué sé yo, de pronto nosotros vemos a Da Vinci, y nosotros decimos el cáliz, y para unos es la copa de Cristo, para otros es el útero de María Magdalena, ¿sí? Sin embargo, para ellos directamente el cáliz o la fuente o el acaparador del líquido es nada más, nada menos que un objeto tan simple y cotidiano como un mejitorio, un orinadero, un orinal. Sí, justamente te quiero hacer una observación. Ese arte se lo denomina en el arte moderno arte conceptual, que es un derivado del dadaísmo. Está muy bien lo que vos decís, como raíz de ese arte conceptual está el dadaísmo. Por eso que la influencia del arte dada llega hasta nuestros días. O sea, es contemporáneo, no solo en 1916 y la década del 20 al 30, sino que subsiste en muchas de las pinturas, sobre todo, y escrituras también, modernas, muy modernas, del siglo XXI. Pero seguir diciendo eso que estabas comentando, que estaba muy interesante. Yo hablaba, por ejemplo, de la escuela de Andy Warhol. De hecho, Andy Warhol conforma, recordemos que Andy Warhol, un artista norteamericano, ¿cierto?, de origen de Europa Oriental. ¿Qué es lo que hace Andy Warhol? Era The Factory, en inglés, la factoría, la fabriquita, la fábrica, ¿sí? Que era donde se juntaba una serie de pintores, escultores, que generaban justamente un tipo artístico y que tendía a repudiar justamente lo que pasaba en ese momento, rompiendo, vuelvo a insistir, como de costumbre, todas las normas estéticas, todos los convencionalismos sociales. De hecho, incluso el primer dadaísmo se refiere al psicoanálisis como un hecho burgués, como que el psicoanálisis era para acomodar a los seres humanos a una conciencia de acuerdo al funcionamiento burgués del sistema, o sea, adaptar a los seres humanos, o mejor dicho, enchufarlos como si fueran una plancha, una cafetera, al sistema sociopolítico, cultural y económico, lo cual es un poco discutible. ¿Por qué? Porque obviamente hay trastornos
yo creo en el psicoanálisis como forma de prospección para tratar de estudiar la personalidad, de solucionar problemas, es algo que no se puede negar. Obviamente, de ahí a que el psiquiatra, el psicólogo, que la escuela de Lacan, ¿no? Nos metan en un contexto burgués, bueno, pasa por la cuestión del orden social que exista. Bueno, en ese caso se puede decir que hay muchos locos o muchos chiflados que están en el manicomio, y sin embargo son gente de pronto absolutamente normal, simplemente que no encaja en el sistema, como fue el caso de Juan Alberto Iglesias, como Tanguito, ¿cierto? Que lo metieron en un hospicio porque no funcionaba, ¿cierto? No funcionaba algo. Luego hablamos de Andy Warhol. Andy Warhol plantea retratos de Marilyn Monroe a todo color, el famoso primer retrato de la lata de la sopa, con nombre de apellido del jugador inglés de fútbol, ¿cierto? No lo podemos decir, no sea cosa que vengan los muchachos de la sopa y nos quieran demandar por nombrar los fideos de Danilo, no sé lo que van a poner por ahí, bueno. Y lo conjuga también y lo intercala con una figura como Mao Zedong, que era un personaje de la revolución cultural, pero que según el movimiento de Andy Warhol no pegaba demasiado con la cultura porque justamente la quería someter a prototipos, no en este caso capitalistas, pero sí bajo el punto de vista de la visión del comunismo chino. ¿Le parece si nos vamos a unos mensajes comerciales? Enseguida volvemos. Con Chispa. La mejor escuela de escritores online. Conchispa.com. Con todo acerca de aprender a escribir, comunicación, autores varios, libros, entrevistas y nuestra sección especial, Charlas Charletas. Con Chispa. Porque escribir es la chispa de nuestra existencia. Búscanos en www.conchispa.com o escríbanos a conchispa.com@gmail.com. Conchispa.com. Donde las letras son la huella de nuestro paso por la vida. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. ¡Charla Charleta! Seguimos por Charla Charleta, que se transmite por FM Arcón Cultural. Ya que estamos hablando de los grandes exponentes justamente del movimiento dadaísta, habíamos hablado hace un rato de Marcel Duchamp, pero en el caso de nosotros nos interesa mucho también la parte de la literatura, y por eso vamos a recitar un poema tanto de Cristian Sará, que es, en el caso mío, es Agua Salvaje, mientras Héctor Carlos Reis va a leer uno que él eligió también porque le interesaron muchísimo los contenidos. Voy a comenzar a leer Agua Salvaje. Los dientes hambrientos del ojo, cubiertos de hollín de seda, abiertos a la lluvia, todo el año, el agua desnuda, oscurece el sudor de la frente de la noche. El ojo está encerrado en un triángulo. El triángulo sostiene otro triángulo. El ojo a la velocidad reducida mastica fragmentos de sueño, mastica dientes de sol, dientes cargados de sueño. El ruido ordenado en la periferia del resplandor es un ángel que sirve de cerradura a la seguridad de la canción, una pipa que se fuma en el compartimiento de fumadores. En su carne los gritos se filtran por los nervios que conducen la lluvia y sus dibujos. Las mujeres lo usan a modo de colear y despierta la alegría de los astrónomos. Todos lo toman por un juego de pliegues marinos, aterciopelado por el calor
y el insomnio que lo colora. Su ojo solo se abre para el mío, no hay nadie, sino yo, que tenga miedo cuando lo mira y me deja en estado de respetuoso sufrimiento, allí donde los músculos de su vientre y de sus piernas inflexibles se encuentran en un soplido animal de hálito salino. Aparto con pudor las formaciones nubosas y su meta, carne inexplorada, que bruñen y suavizan las aguas más sutiles. Verdaderamente es un poema maravilloso, y aunque el dadaísmo es originalmente un movimiento provocador, uno parece encontrarle sentido, al menos, a estas palabras tan pero tan especiales que, caídas al derecho o al revés, como diría Tristan Tzara, tienen verdaderamente un significado. ¿No le parece, querido Héctor Carlos? Sí, me parece. Incluso en algunos estoy viendo, nuestra compañera Cristina nos envió toda una lista de poemas de Tristan Tzara. Parece que ella es fanática del dadaísmo, le encanta, le encanta. Sí, y tiene por qué. Sí. Después lo va a explicar ella. Y me mandó una serie de poemas, nos mandó una serie de poemas que estamos viendo y cada vez me gustan más. Yo voy a leer un poema que se llama Canción Antigua, de Tristan Tzara. En las orillas del mar he escrito esta canción. Escuchadla y dígansela al encontrarla. Es alta, tiene los ojos hermosos y tranquilos, y es rubia como la hierba que ha sentido el estremecer de la guadaña. Oh, te has ido, amada, en una tarde de invierno, y mi corazón es una flor marchita, hoja de un poema viejo, hace tiempo arrugada, echada al cesto o debajo de la mesa. He buscado defenderte el rostro de la tristeza del atardecer, colocarlo con cuidado en un clavo al ícono, para rezar delante de él cuando llueva en el jardín o cuando sentiría en la noche la canción del olvido. Otrora los pollos se amontonaban a tu alrededor, amada, sin llamarlos, como si fueras su madre, y los acariciabas con dulces palabras. Ya no les darás de comer, no saldrás para llevarles a dormir. Ahora el viento amontona círculos de hoja en torno a los troncos secos. Oh, amada, sufro por haberte ido al extranjero. Los pollos no tendrán comida. Estás lejos. Me estoy leyendo la infelicidad en un libro. Por una calle vieja llegan al hospital las hermanas de la caridad. Si supieras cuánto sufro por no tenerte ahora a mi lado, para preguntarme, ¿qué es lo que te duele? ¿Te has resfriado? Pero ya estás mejor. Este es el poema de Tristan Tzara. Es uno de los tantos que está en este blog que nos mandó Cristina. Y realmente tienen sentido, yo le encuentro sentido. No son dadaístas en un sentido de incoherencia. Yo le encuentro coherencia. Y incluso le encuentro belleza en estas palabras. Y ternura. Este poema me impactó realmente. Porque está buscando a la amada, que se fue al extranjero, y me hace recordar mi caso personal, que estoy de duelo porque falleció mi esposa muy joven, Patricia, con 51 años, y falleció. Se fue también a la nada. Y este poema me recuerda esa circunstancia, por eso alguna emoción al leerlo. De todas maneras, Tristan Tzara tiene otros poemas que son más incoherentes. Este está muy bueno este poema, muy bien las imágenes que da. Yo le encuentro coherencia, no sé, será que yo le encuentro coherencia, a lo mejor el que lo escuchó no lo encontraba más salvaje. La idea de los dadaístas era ser salvajes. Bueno, lo que sucede es que los poemas dadaístas pueden tener sentimientos, pero también son arrojados. Hay cosas, por ejemplo, hay elementos que se utilizan en la literatura con el cual nos forman a los que nos gusta escribir, ¿cierto? Por ejemplo,
cuando habla de la parte que los pollos ya no comen, claro, y es algo como extravagante ponerse a hablar de pollos en un momento de profunda tristeza, porque es como si le quitara de algún modo, y estamos hablando de normas de literatura convencional, ¿cierto? Claro, rompe claro, es como si yo dijera, Héctor se emocionó por la situación personal de su vida, el loro canta y se siente angustiado, no puede escuchar pero comprende todo, y estoy improvisando, que es un poco también la formalidad que utilizan los Dada de subirse arriba de un escritorio, arriba de una tarima y empezar a hablar sin parar, y todo el mundo Dada. ¿Por qué? Porque el dadaísmo básicamente es un movimiento que dice o tiende o se dirige hacia la representación de la vida. No en vano el famoso dicho que establece que el dadaísmo, y que es parte del primer tratado dadaísta, que dice que el dadaísmo no es nada. Pero yo creo que la mejor persona que nos puede contar esto es nuestra querida amiga, la pintora Cristina, que justamente es una poeta dada. ¿Por qué no ponemos que nos hable, no le escuchamos, que hable un poco de su experiencia a partir del dadaísmo y por supuesto también de la parte personal que tiene mucho que ver en el acercamiento de ella a esta importante corriente, Héctor Carlos? Sí, me parece excelente. Vamos a escucharla a ella con un poema de ella totalmente dada. Vamos con el poema de Cristina, nuestra compañera de Con Chispa. El poema se llama Poema Dada, Los Amigos Franceses. En el título solo ya está expresando mucho. Por eso que el Dada tiene, yo le encuentro coherencia al Dada. ¿Será que yo en el fondo también soy Dada? Soy dadaísta, porque yo le encuentro coherencia. Poema Dada, Los Amigos Franceses. A las 12 de la noche, demasiado tarde. A las 9 de la mañana, demasiado pronto. El de los ojos azules no sabe quedar conmigo. El de los ojos de chino piensa que canto mal. La rusa, ¿para qué? La alemana, ¿qué está haciendo? La italiana, qué lástima me da. Al final, un argentino. ¿Pero dónde? ¿En Francia? ¿Qué va? En Argentina. Los amigos franceses. Pero de París. Un senegalés. ¿Entonces un baile? ¿Qué va? Se ha escapado. Los amigos franceses, pero de París. A las 3 se come en España. A las 2 en Francia. Ya no tengo hambre. Es bien dada, pero sin embargo tiene una coherencia. Yo le encuentro coherencia. Será porque yo también soy dada. Le encuentro coherencia. Incluso hay algo interesante. ¿Cómo termina el poema? ¿Cómo termina? A las 3 se come en España, a las 12 en Francia. Ya no tengo hambre. Con esa sola frase, ya no tengo hambre, está hablando de la relación de ella con los franceses. Ya no tengo hambre. Es impresionante. Está todo dicho, para mí está todo dicho, con esa sola frase, ya no tengo hambre, con signos de admiración. Vamos a escucharla. Cristina explica cómo entró en el dadaísmo. ¿Qué te parece, Carlos? Sería muy interesante porque, bueno, al menos formalmente todavía ninguno de nosotros somos dadaístas, pero lo podemos llegar a ser, especialmente usted, ¿no? No, yo soy bastante dadaísta. Bueno, vamos a escucharla a Cristina que nos cuente su aventura dadaísta y cómo entró en esto. Lo explica muy bien y en forma muy amable, con la voz de España. Escuchémosla. Cuando yo tenía 20 años, estaba estudiando Bellas Artes. Y empecé con lo que es historia del arte y conocí el movimiento Dada con Tristan Tzara y todos los surrealistas. Entonces yo me fui a la biblioteca y tomé un par de libros escritos por Tristan Tzara con poesías Dada y varios escritos con el manifiesto dadaísta y comprendí totalmente de qué iba el movimiento, pues eso, como rebeldía, como
forma de hacer reaccionar al espectador y queriendo hacer que la gente piense por sí mismo. Por eso yo en el tema de pintura de artistas he escrito un tema sobre Tristán Tzara que se llama Tristán Tzara y el piensa por ti mismo. ¿Vale? Porque además el manifiesto dadaísta eso es lo que pretende, despertar un poco a la gente. Entonces a mí me encantó y yo dije, pues yo también voy a hacer poesías dada, ¿vale? Porque me gusta el estilo, lo que pasa es que lo hago a mi forma. No, los dadaístas es mucho más irracional y mucho más provocador, ¿vale? Y yo lo hago inspiración abstracta o yo qué sé, como me sale. Entonces yo a partir de los 20 años pues hacía poesías, pero se las decía a mis amigas, pues eso, cada vez que nos veíamos yo les decía poesías, dada, pero claro, el arte dada puede ser el arte más despreciado de la historia del arte. Absolutamente nadie lo entiende y no lo soportan, ¿vale? Entonces, al cabo de un tiempo, mis amigas ya no podían más conmigo. No entendían las poesías, no les gustaba, no las apreciaban y simplemente pues me pidieron por favor que dejara de ser poetisa dada. Sobre todo aquel día que yo me subí a un banco y en medio de toda la avenida de mi pueblo estaba yo recitando en voz alta una poesía. Como era bastante incoherente la poesía y ellas no la podían comprender, pues les dio vergüenza, vergüenza ajena. Y nada, y ese mismo día me dijeron radical que por favor que parase ya, que si no, no podíamos seguir. Así. Y efectivamente, tuve que dejar de ser poetisa dada. Y entonces, desde entonces yo tengo esa frustración de que yo, pues, a mí me gustaba hacer esas poesías, ¿verdad? Simplemente. Y bueno, pues ahora hace poco, con Chispa, he recuperado mi antigua pasión por las poesías, ¿verdad? Y entonces ahora voy a volver a escribir una poesía para cada programa que vais a hacer, con charletas. Perdón, Héctor, ¿podemos hacer un aplauso? A ver, hay que aplaudir mucho, ¿eh? Vos fijate, en 3 minutos hizo una síntesis de toda su vida ya no era de joven, de muy joven, porque esto está entre los 20 y los 30 años, vivió todo esto. Y cómo sintetiza lo que sintió y vivió en esa época, que la conmocionó tanto, y que ahora lo recupera. Eso es muy importante, lo que está haciendo ella. Está recuperando. Héctor, sí. Hay una cuestión. Me voy a permitir utilizar una frase un poco dura, pero que la utiliza Roberto Ar en sus aguafuertes porteñas, que no era dadaísta, pero decía muchas verdades. Cuando se refiere a que la gente a veces es tan estúpida y es tan mediocre y a veces también es tan mala como para coartarle la vocación a una persona, sin saber que puede estar cometiendo un crimen tan capital como el hecho de no dejar aflorar la personalidad, como el hecho de no dejar decir algo con elevación, por más insignificante o por más extravagante que parezca. Nosotros, bueno, de algún modo también conocemos a Cristina y sabemos que no va a decir algo extravagante, porque si es una norma en los dadaístas, incluso se traicionan ellos mismos y que supuestamente lo que dicen no tiene sentido, pero tiene un sentido muy grande y un sentido muy espiritual, donde se hacen determinados planteos que son nada más y nada menos que la voz del inconsciente, y usted como estudioso del comportamiento humano, como ya le dije una vez, lo debe saber muy bien, y es hablar y prácticamente transmitir lo que sale de dentro de uno y explayarlo de una manera, y a veces cuánta hipocresía se deja pasar y cuánta belleza se pretende cercenar o amputar. Celebro personalmente que Cristina pueda retomar el tema del dadaísmo
me parece que no solo la voz de ella, sino que todas las voces tienen que salir hacia adelante, dar un giro, un vuelco a esta sociedad decadente, a esta humanidad que por momentos parece tan perversa, a estos sistemas que parecen tan ingratos que hasta nos contaminan los alimentos o el ecosistema donde vivimos, para empezar a escuchar a la gente que tiene algo que decirnos y que siempre es tan importante. ¿No le parece a usted? Sí, por eso que es muy triste lo que cuenta nuestra compañera Cristina, de lo que le pasó cuando tenía 20, 24 años, con las compañeras, con las colegas de estudio en la Academia de Bellas Artes. Ella quería expresarse poéticamente, las compañeras no la aceptaban y le decían que era, en Europa se dice radical, en Estados Unidos también, a la persona muy extrema. Que en realidad no es extremo, porque en el arte es muy puro todo lo que es arte. Y ella se sintió frustrada. Y a lo mejor eso le cambió la vida, esa frustración. Pero ahora, a través de Con Chispa, ella puede retomar eso que ella reprimió en su juventud. Y ahora, en esta segunda juventud, porque sigue siendo joven, es más joven que nosotros, ella puede no solo retomar lo anterior, sino crear cosas nuevas. Es interesante esto. Y a mí me alegra que encuentre ella un cauce y gente que la escuche y lea sus poemas y entienda, porque son bastante comprensibles. Ella a lo largo de las charletas va a ir volcando poemas, más poemas, y a lo mejor comenta algo sus propios poemas. Eso me gustaría que lo hiciera. Desde ya le tiro esa idea. Que ella comente sus propios poemas. Sería interesante. Porque daría facilidad al oyente a captar lo que es el fondo, la esencia del arte dada. Que pienso, y esto es una acotación que hago y después te pido la opinión, que hoy en día la juventud, en el siglo XXI, está retomando cierto sentido de la protesta. Por ejemplo, acá en la Argentina se está dando un movimiento feminista muy importante que moviliza masas, la llamada Marea Verde. Es impresionante la cantidad de mujeres que se movilizan en la calle defendiendo sus derechos femeninos. Y son chicas jóvenes, y escuchándolas tienen un fondo dada, de protesta, de rebeldía. Y eso es revolucionario. El arte dada es revolucionario. Por eso vos hablabas antes que muchos sectores de izquierda política eran dada. Es decir, políticamente la izquierda, sobre todo una izquierda muy fuerte, se volcó al dada y fue perseguida por el Tercer Reich, o sea, los nazis, como arte degenerado. Claro, para ellos era degenerado, ¿no es cierto, Carlos? Claro, por supuesto, porque escapa a las normas y precisamente escapa al mero hecho de dejar de ver a los bancos como depredadores, pero molestarse por lo que sienten las personas. Pausa, ¿le parece? Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea elpoliticón.com. Diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como si nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre el suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro
y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla charleta! Bueno, reanudamos nuestro programa y yo estaba recordando algo que se relaciona con la esencia del dadaísmo, que subsiste hasta nuestros días y que un tiempo atrás, unas décadas atrás, había programas de series de televisión donde se manejaba mucho el elemento del absurdo. Incluso el teatro del absurdo. En otra oportunidad vamos a hablar del teatro del absurdo, que se relaciona con el dadaísmo, pero eso lo vamos a dejar para otra charleta. Y no sé, yo veía series así muy locas. Me acuerdo de los famosos Locos Adams, la familia Adams, que eran... Estaba un personaje, Morticia, que era un personaje cómico, el esposo, el tío Lucas, famoso. Y me recuerda un poco las cosas que hacían en ese programa, en esa serie de televisión. Eran cosas realmente dadaístas, cosas locas. La idea es, a través de cosas aparentemente locas, hacer catarsis. O sea, extraer lo que hace el psicoanálisis del inconsciente, aquellas cosas que nos perturban, y hacer catarsis a través de cosas medio locas. Y yo estoy encontrando una beta a través del humor. El humor, el buen humor, o sea, la comedia, la cosa cómica, estoy encontrando una beta como para hacer catarsis. Es decir, desahogar cosas reprimidas que nos perturban. Que esa es la base del psicoanálisis. El dadaísmo se basa mucho en esto. Los poemas dada tienen mucho de catarsis. ¿Vos recordás algunas películas donde esté expresado el dadaísmo como esencia? Las raíces del dadaísmo estén en esas películas. Yo me acuerdo de películas de la década del 20, 30. Por supuesto que sí, Héctor Carlos. Pero antes vamos a unos saludos que nos están mandando a esta hora, por supuesto. Claro. Mire lo que son las cosas. Otra vez le mandan saludos a usted, Héctor. Qué barbaridad. Usted es un fenómeno, es un maestro. Bueno, le manda saludos Blancaflor del barrio de Mataderos, empleada del frigorífico La Negra. Hoy es presidenta de un centro de jubilados en Villa Insuperable, que es muy cerquita de ahí del barrio Matadero. Lo saluda y lo recuerda, escuche esto, porque ella durante su juventud, ¿cierto?, se dedicaba a los ordeñes, y se acuerda de usted, que también iba de muy chico, a las 3 de la mañana a ordeñar la vaca en la avenida Casero, ¿sí? Allá en el Parque de los Patricios. Bueno, y esta señora, bueno, después dejó la ubre de la vaca para dedicarse al corte, a la faena y al martillazo en la nuca. Así que para trabajar en el frigorífico La Negra, ¿qué tal? Ella dice que usted era muy buen ordeñador. Puede ser. Si ella lo dice, ella se acuerda, ¿la ordeñaba a ella? No, a ella no, a la vaca. Sí, por supuesto. Bueno, mire, yo no sé, ella dice que usted era muy buen ordeñador. Ella no dice cómo ordeñaba, ¿cierto? Pero calculo que ella, para haber trabajado tantos años de eso, porque debía hacerlo muy bien. Le cuento, también es un saludo muy especial que le mandamos desde Charla Charleta, que se transmite por FM Arcón Cultural, con el oficio de conchispa.com, las obras de hcrey.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y el suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia, al escritor nada más ni nada menos que Alexander Granada Restrepo, Matusalén, ¿sí? Que toma justamente su seudónimo literario de Las Caravanas de Matusalén, que es un excelente libro escrito de su pluma y autoría. Bueno, le mandamos un saludo muy especial, atento al malestar del cual se acaba de recuperar. Felizmente ya lo tenemos de nuevo dando vueltas por ahí, dando cátedra,
y de literatura, y pontificando acerca de lo humano y lo divino, lo tenemos dando vuelta ahí a Matusalén, y le mandamos un saludo, por supuesto, muy especial. Nos escribe y le manda también saludos a usted, y me manda saludos a mí, Carlos Alberto Riquetti, quien les habla, don Eustaquio Reyerta, alias el Gaucho Reyerta. Es un artista dadaísta, pero de Bragado, provincia de Buenos Aires. Es un tallador de facones con motivos eróticos. Ahora usted se imagina un facón, un cuchillo, que es para cortar el asado o para autodefensa en su momento, ¿sí? Y usted lo ve con mujeres desnudas ahí en el mango, una cosa que no... verdaderamente es algo muy, muy dadaísta, ¿no le parece, Héctor? Impresionante. Y por el otro lado, toca el turno de mandarle un gran saludo a una persona que, además de defensor de derechos humanos, historiador, poeta, especialista en poesía de Luis Vidales, es aficionado a la egiptología. Y nos estamos refiriendo nada más ni nada menos que al dirigente de derechos humanos del municipio de Calarcá, en el departamento colombiano del Quindío, John Jairo Salinas, que a esta hora nos está escuchando muy atentamente y que justamente festejaba el hallazgo de las momias. Estaba pero muy feliz con el tema de las momias que aparecieron, y muy contento justamente porque él toda su vida hubiera aspirado también a estar en uno de esos lugares haciendo estudios arqueológicos, por supuesto, de gran relevancia para la historia de la humanidad, ¿no? Porque ¿cuánto hace que antes de Tutankamón que no teníamos... Perdón, no antes, después de Tutankamón, que no tuvimos casi durante 100 años noticias de ese tipo? Estos son los mensajes. En cuanto a usted lo que me decía el tema del cine, sí, por supuesto, hay influencia dadaísta en todo lo que vino después, ¿sí? Tenemos las películas, por supuesto, del cine de terror de la Universal, las películas que hacía Bela Lugosi, pero el absurdo, el cine dadaísta más propiamente dicho, no se da tanto con esos argumentos que son tan teledirigidos hacia un final determinado. Se da más en las películas sin sentido de la década del 50, el cine descartable que plantean los estudios, con esos finales absurdos y esos finales imposibles de razonar, como de pronto puede ser la mujer de los 50 pies o 40, no me acuerdo, de altura, ¿cierto?, que termina descubriendo las infidelidades del marido, rompiendo el techo de un apartamento, se vuelve una mujer gigante por la aparición de unos extraterrestres, y termina descubriendo que lo que ella sospechaba, o temía, mejor dicho, porque inconscientemente lo sabía, que el marido le engañaba, y termina, creo que aplastándolo para morir posteriormente, tomada de unos cables de electricidad de alta tensión, de una torre, y bueno. O sea, son películas que muestran finales inverosímiles, finales rebuscados, pero que dentro de esa coherencia no dejan de tener un final posible, factible, que es el terror real, ¿cierto? Que es lo que puede suceder. Películas como Plan 9 de la conquista del espacio, de Edward Wood Jr., Ed Wood, incluso Johnny Depp hizo una película, nos encontramos con justamente un libreto completamente extravagante que no tiene ningún tipo de sentido, que incluso cuando lo estrenaron no llegó a estar una semana en cartel. Digamos que los aficionados al cine llegaron, creo que casi a destruir el cine donde se estrenó, y ellos a salir corriendo en el estreno. Usted se imagina lo que sería esa película, ¿cierto? Con los decorados que se movían. De hecho, en algún momento nosotros hemos visto cómo se movían todos esos decorados, con un montón de fallas impresionantes. Pero volviendo, claro, al tema del dadaísmo, recordemos una frase también muy importante de John Lennon. John Lennon, recordemos, se están cumpliendo 40 años de su asesinato frente al edificio Manhattan en Nueva York, y él, en una de sus últimas entrevistas, decía que él, cuando era niño, creía que estaba enfermo porque él tenía sueños y tenía una imaginación que tendía al surrealismo, cuestiones o ideas artísticas del tipo de Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, que es una visión surrealista de la realidad. Y él se sentía enfermo hasta que empezó a leer a los poetas Dada, a Aldous Huxley, La fuerza de la percepción, que empezó a ahondar en toda esa literatura
que de algún modo no tenían parecía no tener ningún tipo de significado y que no paraba o no dejaba de caer en lo abstracto. Otro de los pintores que se acercó de alguna manera al surrealismo fue Salvador Dalí. Sí, lo mencionamos antes, ¿te acordás que yo mencioné el cuadro la persistencia de la memoria? Pero recordemos que es muy importante que el surrealismo, si bien es primo hermano del dadaísmo, no tiene nada que ver porque el surrealismo es estructurado, mientras el dadaísmo colapsa porque se satura a sí mismo o se acaba, porque llegó un momento que el hecho de repetir tantas cosas que no tenían sentido terminó por cansar a los lectores y simplemente volvió a aparecer con distintas formas en determinadas épocas. Pero bueno, continúe usted hablando un poco de Dalí, por favor. No, es que justamente quería decir eso. El surrealismo tiene una trayectoria más amplia en el tiempo, incluso subsiste hasta ahora. Hay pintores surrealistas. En cierto sentido, yo tengo mucho de surrealismo en mis pinturas. En cambio, el dadaísmo dejó secuelas, como mencionamos antes, pero no en una escuela estricta dadaísta. Aunque en literatura hay poetas, sobre todo tenemos el caso de Cristina, que es poeta dadaísta, y hay muchos otros poetas. En la literatura hay más influencia del dadaísmo real, el auténtico dadaísmo. El de la década del 10, del 15, del 16 en adelante, 1916 en adelante. Ese dadaísmo, en literatura hay más expresiones. En pintura la diversidad es tan grande que se pierde un poco, pero el surrealismo sigue vigente. Y no, de Dalí quería simplemente decir que la diferencia entre Dalí, que era surrealista esencialmente, y Picasso, otro genio de la pintura moderna, contemporánea. Picasso es el creador, digamos, del cubismo, que es una estructuración de tipo geométrica, y tiene un sentido ver un objeto de distintos ángulos al mismo tiempo, por ejemplo. Es una forma plástica de expresar algo. En cambio, el surrealismo expresa ideas del inconsciente y figuras extrañas que surgen, animales extraños, figuras distorsionadas, etc. Y el dadaísmo puro, en pintura, no tiene la coherencia que tiene incluso Picasso, porque Picasso dice, uy, no se entiende nada. No, mentira, se entiende mucho. Picasso es muy entendible, es muy comprensible, y es un genio, porque rompió con la forma tradicional y abreva Picasso en Cézanne. Cézanne por eso se le llama Cézanne el padre del arte pictórico moderno. Y termino con... Fíjese que, por ejemplo, se sabotea tanto, se autosabotea tanto el dadaísmo, que terminamos por encontrar que el mismo dadaísmo, que supuestamente no es estructurado, termina por estructurar, como es el caso del psicoanálisis. ¿Por qué condiciona a un orden que no sea burgués? ¿Cierto? Ya está dando un condicionamiento dentro de esa ruptura de estructura. De hecho, puede pasar desapercibido en la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura utiliza incluso elementos de la modernidad, utiliza caños de bicicleta, ¿sí? Artefactos domésticos, hay muchas cosas, incluso los famosos fotomontajes, que son una constante permanente, la forma en la que está determinada la lectura dadaísta de las poesías, algunas son poesías fonéticas, ¿sí? Pero en cuanto a lo que es el surrealismo, o todas las formas de arte, yo creo que el fracaso dadaísta es no poder evitar que todo tenga un fin. Tarde o temprano todo adquiere un sentido en el arte, porque uno lo puede dar vuelta como un caramelo, con la pala y darlo vuelta, pero siempre va a seguir siendo un caramelo, ¿no le parece? Sí, por eso la importancia del dadaísmo. El dadaísmo yo lo relaciono bastante políticamente con el anarquismo político, o el anarquismo político de izquierda, no los anarcocapitalistas. Estoy hablando que es una cosa nueva. Claro. Y estoy hablando de los genuinos anarquistas políticos que eran de izquierda. Por ejemplo, en España, Durruti.
el famoso anarquista Durruti, que luchó en la Guerra Civil Española. Pero el anarquismo tiene también su coherencia porque busca la autonomía del individuo, y el dadaísmo también buscaba expresar el individuo todo lo que tiene dentro, aunque sea incoherente. Y en el anarquismo político también hay elementos de incoherencia que, no obstante, amalgamados unos con otros en una sociedad anarquista, pueden mantener un equilibrio. Es decir, cuando el ser humano sea más inteligente, más culto, más preparado, no va a dar rienda suelta a sus instintos primitivos, concretamente a la agresividad, a la codicia, elementos muy primitivos del ser humano. Cuando ese ser humano se supere, puede haber una sociedad anarquista donde todos nos respetemos mutuamente y haya un equilibrio. Y ahí el arte dada puede resurgir. Por eso le doy mucha importancia al arte dada, sobre todo en la literatura, porque puede resurgir en una sociedad liberada. Todo el tiempo resurge, Héctor. Ay. Esto de la llamada, mire, ¿cómo nos tienen, no? Empezaron la llamada, bueno. ¿Cómo nos tienen? A ver, espérenme un segundito, a ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Aló? ¿Qué? ¿Esto es Carlos Reis? Sí, soy yo. ¿Quién me llama? Loyen. Estoy escuchando lo que dicen de Francia. El pueblo de Francia no tiene ninguna indiferencia con nadie. Ahí, mujer española, hablando cosas que no debe hablar del pueblo de Francia. Sin embargo, no coincido con usted. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Pierre. Estimado Pierre. Pierre Lavache. Bueno, Pierre, yo no coincido. Los franceses son muy secos, muy antipáticos, muy fríos. No, yo coincido con mi compañera, no me gusta, son muy fríos. Se creen... Es porque no ha visto francés en Mundial de Francia. Mundial de la France. Ha sido muy cordial. Como una verdadera coreografía para recibir a turistas. Sí, también está el Tour de bicicleta, el ciclismo que se hace, el Tour de France. Sí, tiene cosas. No, yo no digo que los franceses tienen sus cosas positivas, pero son bastante, yo diría acá desde el punto de vista argentino, como argentino, antipáticos. El latinoamericano es más simpático, el español, el italiano es más simpático, el francés es muy antipático, muy frío. Pero yo no soy de París. Parisino es ser hombre así, hombre seco, que no habla con nadie. Ah, puede ser. El parisino. Parisino a veces será como un ser humano del infierno. Ah, puede ser. Yo soy de Vichy. Puede ser. Yo soy de Vichy. Ah, de Vichy. Vichy, los nazis. Vichy. No. ¿No? Mi padre era de la Resistance. Ah, puede ser. No todo francés es demasiado mal. Ah. No, pero Pierre, quédese tranquilo, mire, acá nosotros obviamente somos personas que nos referimos a una determinada situación con un determinado enfoque. Todos los enfoques son personales. Nosotros respetamos el suyo, respetamos lo de Cristina, respetamos lo de Héctor y por supuesto todos, el mío, porque Carlos Alberto Riquetti, quien les habla, pero tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser personas que obviamente sepamos respetarnos a nosotros mismos en medio de la diferencia, ¿o no es así, Héctor Carlos? Sí, por supuesto, pero hay que reconocer que los franceses son bastante, para la idiosincrasia nuestra, latina, son bastante antipáticos, especialmente los hombres, y las mujeres no tanto, pero los hombres franceses son bastante secos, bastante... Bueno, es una forma, a lo mejor... Solo querría decir esto y felicitarlos por tan bonito programa. Bueno, van a ser demasiado bonito. Y señor Héctor Carlos Reis, mon ami, hablar muy
Haga bien. Está bien. Muchas gracias, Pierre. Le agradezco su... Adiós. su Adiós. llamado. Adiós. Adiós, adiós, adiós. El adiós de María. Saludos. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, se fue Pierre. Sí, igual. Sí, no, está Acá bien. pueden hablar todos. Claro. Por eso creo que la mejor prueba Con libertad. de que pueden hablar todos. Bueno, Héctor, ¿qué le parece si nos vamos despidiendo? Le cuento, a ver, ¿tenía algo que decir usted? Sí. Sí, sí. Yo recuerdo que nos iba a llamar yo había hablado del yacimiento de fósiles de Atapuerca en España, que está en Burgos, y bueno, quedó pendiente. Espero que esté escuchando. A lo mejor, como no estamos hablando de restos fósiles, la persona que está trabajando en Atapuerca, porque había una señora que trabajaba en Atapuerca, una investigadora de restos fósiles, que, no sé, a mí me había llegado la noticia por correo electrónico. Bueno, está bien. En otro programa, a lo mejor que hablemos del tema, ella se comunica con nosotros. No, se ve que debe estar muy ocupado con el tema de las excavaciones, porque el amigo Jordi se imagina que recordemos, Jordi Urrieta Vizcaya Mariscal, un hombre que vive en el sector de Burgos, se está dedicando justamente a lo que es la cuestión de las excavaciones allá por Atapuerca, y bueno, va a tener novedades, pero bueno, no nos ha llamado, porque se ve que debe estar con el pico y la pala y un lumbago impresionante. Claro. Es tan duro pegarle, no sé cuántas momias van a tener que sacar allá abajo, que incluso, no sé, supuestamente parece que había un problema con una irrigación de agua. Yo no sé si van a llamar al arqueólogo o al plomero, porque hay agua que está por abajo. No sé qué van a terminar los muchachos, pero bueno, Héctor, nos vamos despidiendo, a nombre de nuestros auspiciantes de Conchispa.com, las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y el suplemento Arcón Cultural, que lo pueden leer en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches y nos veremos en la próxima charleta, donde seguiremos, por supuesto, hablando de cultura en general, de todo lo que esté relacionado con la historia, el arte, la literatura y un mundo de cosas más allá del alcance de todos. Héctor, ¿se quiere despedir usted de la audiencia? Sí, quería despedirme de este programa muy interesante. Sobre todo, lo que más me gusta de este programa es la improvisación. Eso de no tener un guión y hablar así, como dicen los españoles, a calzón quitado, lo que salga. Y se asemeja mucho a lo que estuvimos hablando del psicoanálisis, que es por asociación libre lo que surge en forma espontánea del inconsciente, y lo que hablamos de dadaísmo. Este programa es medio dadaísta, porque hablamos de lo que surge, lo que se nos ocurre, y no leemos, salvo las poesías que estuvimos recitando, me gustaron mucho todas, y descubrí a Tristán Tzara, o Tzara, como dicen los franceses, creo que es Tristán Tzara. Me gustan las poesías de Tristán Tzara. Espero que sigamos publicando poesías de Tristán Tzara y también poesías de nuestro poeta, porque nosotros acá en Conchispa tenemos a dos poetas. Ahora descubrimos que tenemos una poetisa Dada y tenemos a un poeta que sos vos, Carlos Alberto Riquetti, que tenés muchos poemas que no hemos conocido todavía. Así que esperamos verlos en Conchispa. Y hay un poeta de Dada en ciernes, cuidado. Hay un crack en ciernes. Hay un crack. Bueno, Héctor, nos vamos viendo porque si no nos van a matar, se van a echar de la radio. Así que les mandamos un saludo muy, pero muy especial a todos. Y hasta la próxima charleta que tendrá lugar, sin lugar a dudas, y con ayuda o no, de al de arriba, hasta el miércoles entrante. Esperemos que el de arriba no se caiga de la escalera. Ahí está. A ver si quiero la radio todavía. Bueno. Claro, que no se caiga de la escalera el de arriba. Ahí está. Bueno, nos despedimos de nuestro público y hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.
Con Chispa. La mejor escuela de escritores online. Con Chispa.com. Con todo acerca de aprender a escribir, comunicación, autores varios, libros, entrevistas y nuestra sección especial, Charlas Charletas. Con Chispa. Porque escribir es la chispa de nuestra existencia. Búscanos en www.conchispa.com o escríbanos a conchispa.com@gmail.com. Con Chispa.com. Donde las letras son la huella de nuestro paso por la vida. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.